Hola a todos. Hoy no vengo a hablarles de un caso clínico. Vengo a hablar de un fracaso moral, jurídico e institucional de dimensiones monstruosas. Porque cuando una chica vulnerable es apartada de su familia, internada por el sistema, agredida sexualmente, empujada al abismo, abandonada psicológicamente y al final de ese recorrido el Estado concluye que la salida es administrarle la muerte, entonces ya no estamos ante una política de compasión. Estamos ante otra cosa. Estamos ante la conversión del Estado protector en un Estado desertor. Y después, en el paso final, el Estado que certifica la derrota la legaliza y la ejecuta bajo palabras limpias muy bonitas. Y yo lo voy a decir con toda claridad, pero sin anestesia. Además, cuando el poder público falla en proteger la vida y después se presenta como un garante de la muerte digna, lo que hay que analizar no es solo la legalidad del acto final, sino toda la cadena de negligencias, abandonos y omisiones que lo preceden. Bienvenidos a un vídeo más de Extrañado Jurídico. Aquí venimos a leer la fotografía de la realidad y del poder como una sentencia. El caso de Noelia Castillo ha alcanzado no solamente una dimensión nacional, también ha traspasado nuestras fronteras. Según la información publicada que se sabe, Noelia Castillo fue separada de sus padres cuando era adolescente, tras una situación familiar y económica muy precaria. Siendo menor, pues quedó bajo la tutela institucional. Años después, estando bajo esa tutela, sufrió una agresión sexual múltiple. Y en 2022, un intento de suicidio, debido a esa agresión, la dejó parapléjica. Distintos medios han informado además de que ya tenía reconocido un 67% de discapacidad por enfermedad mental, porcentaje que se elevó después al 74%. La eutanasia fue aprobada en Cataluña en julio de 2024 y el procedimiento quedó bloqueado por la batalla judicial promovida por su padre y el Tribunal Supremo, Tribunal Constitucional y finalmente el TED, Tribunal Europeo de Derechos Humanos, rechazaron frenar el proceso. Y más o menos tras este breviario viene la pregunta central. ¿Qué hizo el Estado por esta chica antes de llegar al último acto? ¿La protegió? ¿La reparó? ¿La sostuvo? ¿La reconstruyó? ¿Le devolvió un horizonte de sentido? ¿Le dio amparo legal? No el amparo burocrático. ¿Le dio ese amparo real? ¿Le ofreció una red humana, psicológica y social a la altura del daño parecido? Porque si la respuesta es no, entonces el debate no se puede reducir al eslogan sentimental de su voluntad, su derecho y punto. No. Eso sería judicialmente pobre y moralmente hacerse trampas en el solitario. Sí, porque cuando una decisión de muerte aparece al final de una secuencia de desprotección institucional, trauma extremo, enfermedad mental, tentativa autolítica previa y devastación biográfica, lo mínimo exigible a una sociedad decente es preguntarse si estamos ante una decisión verdaderamente libre o ante la ratificación final del abandono.
La Ley Orgánica 3/2021 regula la eutanasia en España y permite acceder a la prestación en contextos de enfermedad grave o de padecimiento grave, crónico e imposibilitante. El propio recurso de inconstitucionalidad contra la ley denunció que conceptos como estos dos mencionados podrían abrir la ventana de Overton a una elasticidad peligrosa, también respecto del sufrimiento psíquico. Sin embargo, el Tribunal Constitucional avaló la norma y afirmó en su sentencia que la autodeterminación en contextos de eutanasia encuentra cobertura constitucional en la integridad física y moral en conexión con la dignidad y el libre desarrollo de la personalidad. Muy bien. Ese es el ropaje técnico. Ese es el barniz normativo. Ese es el idioma esterilizado en los boletines, en las comisiones y en las sentencias. Yo planteo algo más incómodo. Miren, que algo sea legal no resuelve por sí solo el juicio moral, político y civilizatorio sobre aquello que una sociedad está empezando a considerar aceptable. Porque aquí el problema no es solo la ley. El problema es qué entiende la ley por sufrimiento insoportable. ¿Quién lo diagnostica? ¿Sobre qué biografía rota se aplica? Y sobre todo, ¿qué hizo el sistema antes para evitar que la persona llegue a desear desaparecer? Si una joven no terminal, devastada por una agresión sexual múltiple, por una historia de vulnerabilidad y por un intento previo de suicidio, termina siendo leída por el aparato institucional como un supuesto en el que la única solución jurídica es ayudarla a morir, entonces yo digo que el sistema ha dejado de ser terapéutico y ha pasado a ser un administrador de desistimientos vitales. Y esto no es progreso. Eso es, y esto es, una rendición moral o como la quieran llamar. Es una rendición. Punto. Aquí conviene volver a lo esencial. El derecho a la vida no es un derecho más. Es el presupuesto de todo lo demás. Sin vida no hay libertad, no hay dignidad ejercitable, no hay autonomía. Sin vida no hay reparación posible y sin vida no hay justicia que valga. Y por eso resulta tan inquietante que en el lenguaje público haya consentido y conseguido invertir el orden lógico de las cosas. Primero se vacía el contenido del deber de protección, después se eleva la autonomía a dogma abstracto y finalmente se presenta la muerte asistida como culminación de la dignidad. No. La dignidad de una persona vulnerable no consiste en que el sistema le facilite la salida. La dignidad consiste en que nadie la declare irreparable, nadie la trate como un caso perdido y nadie la empuje por acción u omisión a considerar su desaparición como solución razonable. La verdadera pregunta no es si el expediente estaba formalmente completo. La verdadera pregunta que hay que formularse es: ¿hizo el Estado todo lo humanamente, médicamente, psicológicamente y socialmente exigible para que Noelia quisiera vivir? Porque si no lo hizo, el problema no termina en la comisión de garantías. El problema empieza mucho antes. Empieza en la tutela fallida, empieza en la desprotección y empieza en la incapacidad institucional de salvar, sostener
y reparar. Y lo demás son cuentos chinos. Aquí hay una secuencia que hiela la sangre. Primero, el Estado aparta a la menor del entorno familiar. Después, no evita que sea victimizada. Luego, no logra recomponerla tras el trauma. Más tarde, asiste a su hundimiento. Y al final, comparece con lenguaje higiénico, expediente en regla y sello jurídico para decir: hemos garantizado su derecho. No. Esto no puede quedar sin denuncia moral y política, porque cuando el poder público sustituye la obligación de cuidar por la facilitación reglada de la muerte, se ha producido una mutación gravísima. El Estado ya no comparece como protector del débil, sino como gestor terminal del daño que no supo evitar. Y eso, por mucho que quieran vestir a la mona con sedas de autonomía, deja una pregunta insostenible. ¿No estamos convirtiendo el fracaso del sistema en consentimiento administrado? Os leo en comentarios. Aquí tengo que empezar a pararme en una cuestión polémica y dura. No es para menos. En los últimos años, demasiadas veces, el aparato ideológico dominante ha tratado la figura del padre, de la familia y de los vínculos de resistencia afectiva como si fueran obstáculos, sospechas, reliquias o estorbos. Pero cuando una persona está rota, deprimida, hundida, sin horizonte, el vínculo que insiste en decirte tu vida vale aunque tú ya no la sientas, no es un enemigo, es, en muchas veces, el último dique de contención frente al nihilismo. Otra cosa es que existan conflictos familiares, que los hay, tensiones o incluso relaciones dañadas. Es cierto, no vamos a mentir, la vida no... Y más las relaciones familiares no siempre pueden pasar por el mejor de los momentos. Y en este caso, en este en concreto que tratamos en este vídeo, la propia cobertura periodística muestra que la relación de Noelia con su padre era conflictiva y que ella denunció la falta de apoyo familiar, mientras el padre intentó frenar la eutanasia por vía judicial. Es decir, el caso es complejo y precisamente por eso conviene no simplificarlo en consignas. Pero precisamente porque es complejo, hay algo que no admito: que se use esa complejidad para borrar la cuestión principal. Y la cuestión principal sigue siendo que si una sociedad responde a la desesperación profunda de una joven no terminal con una prestación letal, entonces esa sociedad ha empezado a llamar compasión a una forma refinada de desistimiento colectivo. Señores, una sociedad, si quiere llamarse civilizada, no puede consentir que una joven con una vida por delante lleve a cabo semejante forma de acabar con su vida de manera atroz. Es lo que pienso. No sé qué pensarán ustedes. Les leo en comentarios. Y ahora vamos a abrir un poquito el plano. En Países Bajos existe desde hace años el debate público e institucional sobre la llamada vida completada. Es decir, supuestos de personas que no encajan claramente en la enfermedad terminal clásica, pero expresan deseo de morir. Y en Bélgica, las cifras oficiales de eutanasia han seguido creciendo, incluyendo en una proporción reducida
a casos ligados a sufrimiento psiquiátrico. Esto no significa que todo sea idéntico, ni significa que cada país tenga exactamente el mismo modelo, pero sí revela una dirección cultural inquietante. La expansión progresiva de la idea de que hay vidas tan dañadas, tan cansadas o tan sufrientes que la respuesta más avanzada ya no es acompañarlas hasta donde se pueda, sino formalizar su salida. Y yo personalmente me niego a aceptar eso como una conquista de la civilización. No, no es ninguna conquista ni ningún derecho, ni sobre todo una conquista de un nuevo derecho, porque una civilización se mide precisamente por cómo trata a quien ya no tiene fuerza, a quien ya no se ve sentido, o a quien está hundido, o a quien se siente carga. Y una sociedad verdaderamente humana no le dice: si no puedes más, te ayudamos a desaparecer. Eso, moralmente, es una infamia. Lo que le debe de decir la sociedad es que aunque no puedas más, no te dejamos solo. Aunque no veas salida, no vamos a convertir tu desesperación en protocolo. Eso es lo que debería decirle la sociedad a estas personas. Pero no. Les dice, en realidad, todo lo contrario. Aquí, el paralelismo político resulta inevitable, especialmente si empiezas a tirar de hemeroteca. En la causa de Mónica Oltra, la Audiencia Provincial de Valencia ordenó abrir juicio oral al apreciar elementos suficientes para enjuiciar si alrededor del poder político se gestionó el escándalo de los abusos cometidos por el exmarido de Mónica Oltra sobre una menor tutelada, pensando antes en el daño reputacional de la administración que en el daño real sufrido por la víctima. Esto no equivale a condena, ni autoriza a dar por acreditada la culpabilidad de doña Mónica Oltra. No. Lo que significa es que la sospecha judicial ha superado el umbral necesario para sentar a los acusados en el banquillo y ver efectivamente qué ha pasado allí. Y esto enlaza con lo que aquí denuncio. Porque demasiadas veces el poder no comparece para reparar a la víctima, sino para proteger la fachada del sistema. Primero se administra el daño, después se administra el relato y al final se administra el silencio. Porque esos casos no pueden despacharse con propaganda sentimental. Porque en ambos late la misma sospecha de fondo, que la maquinaria pública piensa antes en su blindaje reputacional que en su responsabilidad real frente a la persona dañada. Este caso, muy a nuestro pesar, ha provocado reacciones internacionales, como la que veis aquí, la del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, que en redes, aquí os he dejado post, cargó contra organizaciones de derechos humanos y utilizó el caso de Noelia como ejemplo de una deriva que, a su juicio, termina prefiriendo matar a las víctimas en lugar de protegerlas. Esa reacción existe y fue pública, aunque naturalmente forma parte de una batalla ideológica y política más amplia. Miren, no necesito asumir el marco entero del señor Bukele para poder ver, además, el escándalo de fondo. No, mire, el escándalo de fondo es este. Una joven quebrada por el sistema no necesitaba que el sistema le confirmara que la salida era morir. Necesitaba que alguien, por fin, hiciera de verdad su trabajo para defender su vida. ¿Dónde está esa persona?
Pues como dijo históricamente Sabino González Campos a una llamada de telefónica el 23 de febrero, Armada ni está ni se le espera. Y voy a terminar, como corresponde terminar cuando el poder se envuelve en legalidad para ocultar una infamia. Con un Jacús, sí, como Emile Zola en su inmortal carta de 1898, cuando comprendió que hay momentos en los que callar no es prudencia, sino complicidad. Momentos en los que el deber moral exige señalar con el dedo al aparato entero, no a una abstracción, no a una fatalidad, no al destino, al sistema, a sus responsables, a sus coartadas, a sus palabras barnizadas de humanidad para encubrir la claudicación. Yo acuso a un Estado que fue incapaz de proteger a una menor vulnerable cuando más debía protegerla. Yo acuso a un sistema de tutela que la apartó del hogar, pero no supo resguardarla del horror. Yo acuso a una administración que no evitó el daño, no reparó el daño y no sostuvo a la víctima después del daño. Yo acuso a una cultura política y jurídica que pretende llamar autonomía a lo que demasiadas veces no es más que desesperación administrada. Yo acuso a los tecnócratas del lenguaje, a los mercaderes de la comprensión retórica, a quienes creen que basta con envolver la muerte en un expediente impecable para convertirla en un acto de justicia. Yo acuso a los cobardes morales que, pudiendo defender la vida, prefieren gestionar la derrota. Yo acuso a quienes han degradado el deber de cuidado hasta convertirlo en un protocolo de salida. Yo acuso a quienes, antes de preguntarse cómo salvar a una joven rota, se han apresurado a validar jurídicamente su desaparición. Porque aquí no estamos ante una simple discusión técnica, aquí no estamos ante una elegante disputa doctrinal para seminarios y congresos. Aquí estamos ante algo mucho más brutal. Una sociedad que empieza a parecer más cómoda certificando la muerte del vulnerable que asumiendo el coste de defender su vida. Y eso, hay que decirlo, sin anestesias, importando un comino al algoritmo, porque la historia de Noelia no es solo la historia de una chica devastada, es la historia de un poder público que llega tarde para proteger, fracasa al reparar y comparece puntual para autorizar el final. Es la historia de una época que confunde compasión con rendición. Es la historia de una civilización cansada que ha empezado a perder la fe en que toda vida humana merece ser defendida hasta el límite. Y por eso hoy, desde aquí, y con mi humildad, yo también formulo mi acusación. Acuso a ese modelo de Estado de haber desertado de su deber más sagrado. Acuso a esa ingeniería moral de presentar como progreso lo que en realidad es una derrota ética de dimensiones históricas. Acuso a esa perversión del lenguaje que llama muerte digna a lo que una joven no terminal, psicológicamente devastada y empujada por una cadena de tragedias, se parece demasiado a la renuncia organizada de los que debieron salvarla. Acuso a todos los que han contribuido a que la defensa de la vida aparezca hoy como fanatismo, mientras la administración de la muerte se presenta como sensatez. ¡No! ¡Mil veces no! La sensatez era protegerla, era sostenerla, era repararla, acompañarla y era luchar por su vida aunque ella ya no pudiera hacerlo con todas sus fuerzas. Lo demás es literatura barata burocrática al servicio de la abdicación. Y por eso termino así. Acuso al Estado que no supo ser padre, protector ni refugio. Acuso al sistema de que dejó sola a la víctima y luego quiso convertir esa soledad en consentimiento. Acuso a la ideología que llama bien al mal cuando el mal viene firmado, sellado y legalmente tramitado. Y acuso en definitiva a todos los que han hecho posible que una sociedad supuestamente civilizada considere aceptable que una joven rota que se le ofrezca la muerte antes que una esperanza verdadera. Porque una nación decente no se engrandece por la pulcritud con la que administra la muerte, sino con la fiereza con la que defiende la vida. Y quien ya no entiende esto, quien ya no siente el escalofrío moral ante esto, quien ya no se revela ante eso, ha empezado no solo a perder el derecho, ha empezado a perder el alma y la humanidad.
Si te ha gustado el vídeo, dale like, comenta, difunde. A ver si quizás, con un poco de suerte, le llega a Noelia y voluntariamente decide dar marcha atrás. Es mi deseo personal, pero no soy quien yo para hacer deseos personales.